Bueno, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión especial dentro del IDEPUC. Vamos a tener una conversación con tres personas muy reconocidas dentro del mundo de la academia y del análisis social y político. Mi nombre es Katy Subirana, voy a ser su anfitriona en esta conversación. Tengo el gusto de compartir mesa con Rosa Laiza, Norma Correa y Eduardo González. Vamos a conversar un poquito sobre la situación de la crisis política y ética del país, muy importante porque de la ética no solemos hablar, pensamos que es algo que queda sobreentendido, pero ya vemos, si vemos las noticias nos damos cuenta que no, no es algo que queda sobreentendido. Muchísimas gracias por estar conmigo esta mañana, a ustedes tres. Quisiera empezar conversando o haciéndoles una pregunta acerca de cómo podemos analizar o destripar un poquito esta crisis, porque como yo lo veo, creo que hay dos crisis, ¿no? Una que es, arrastramos desde hace muchísimos años, que es una crisis institucional, y otra crisis que sí es responsabilidad directa del gobierno de turno, ¿no? En la medida en que, y eso lo he escuchado mucho en otras conversaciones, se le acabó, digamos, si bien fue muy simbólica la llegada del gobierno actual al poder, pues el simbolismo duró poco, ¿no? Y hablamos que el simbolismo no alcanza cuando se necesita una preparación que creo que ninguno de los que eran candidatos a la presidencia realmente tenía, ¿no? Entonces, son dos crisis que creo que en este momento ya se configuran en una sola. ¿Cómo ven ustedes esta conjunción? ¿Quién quiere empezar? ¿De izquierda a derecha? Bueno, gracias para comenzar por la invitación. Me he pasado 18 años fuera del Perú, de modo que se acuerden de mí me ha gustado mucho. Y además porque en el exterior viven 3 millones de peruanos, es decir, poco menos del 10% del país. Somos, o éramos, en mi caso, más o menos un 1.6% del PBI en remesas, votan. Tienen una presencia cultural importantísima en distintos lugares y, curiosamente, yo no conozco de propuestas políticas que consideren a esta importante facción de la población. Entonces, para mí durante este tiempo, el observar, opinar, el hacer espacios de diálogo dentro del espacio en que yo estaba, que era la costa este de Estados Unidos, era una manera de continuar la relación con el Perú y hacer análisis que a veces suena, como dices Katy, un poco más a destripamiento que análisis, ¿no? ¿Por dónde empezar? A ver, yo creo que en realidad acá lo que está ocurriendo es una ruptura entre la vida cotidiana de la gente y la crisis en la superestructura política. Es decir, la gente se desconecta, la superestructura política está ahí en su existencia llena de simulacros, pero en la vida normal la gente sigue haciendo lo que hace. Y se ocupará de la vida política cuando se la tengan que imponer. A mí me suena a esas crisis de Italia en los años 80, donde cambiaban de gobierno cada 7 u 8 meses, porque vivían en crisis permanente, pero la economía seguía funcionando, habían saltos y sobresaltos, pero en realidad la vida se desprende de la vida política. Y se desprende de la vida política porque la vida política es un simulacro. O sea, tienes simulaciones de cosas que ocurren. O sea, antes me acuerdo que cuando un político soltaba una propuesta controversial, era una cosa más o menos rara y se decía, es un globo de ensayo para ver cómo opina la gente. Pero era una cosa rara, ¿no? Y en efecto el sentido era generar un debate sobre una propuesta para ver qué pasaba y quién se alineaba cómo. Pero ahorita los globos de ensayo son tantos y ocurren con una frecuencia tan rápida, y además el ciclo mismo del debate se ha acelerado tanto, que ya todo se ha vuelto simulacro. Y entonces se genera un completo cansancio. Simulacros tienes desde la victoria de Castillo y el dueño de su partido, Cerrón, ¿no? Que articulan un discurso que es un simulacro porque no se corresponde en absoluto con las prácticas de gobierno que han tenido en la región que gobernaron,
¿no? Es un simulacro porque no es una propuesta consolidada, es más bien una lotería que se ganó, ¿no? La oposición de derecha hace simulacros permanentes que cambian de cara cada más o menos mes, con estrategias distintas, ¿no? La campaña y contracampañas para llegar fueron ambas simulacros, ¿no es cierto? De un lado, la propuesta populista de hacer una constitución, transformar el país, del otro lado, el terror antichavista, ambas lógicas que no representaban lo que realmente eran las propuestas. Entonces, yo pienso que en un determinado momento hay una sensación, una especie de test de realidad, donde la gente dice, todos mienten. Todo esto es simulacro, se ve la careta, ¿no? Y entonces, en lo que estamos es en una crisis, uno de cuyos elementos es la misma percepción de la realidad. O sea, el discurso político pierde absolutamente toda posibilidad de representar la realidad porque nadie lo cree. Entonces, esa es la crisis en la que estamos. Y ese tipo de crisis se resuelve solo si es que hay liderazgo, ¿no? Ese es el punto. O sea, no importa que sea un grupo pequeño, grande, relativamente limeño o no limeño, lo que importa es que haya liderazgo. Gente que cree en lo que está diciendo y lo plantea de tal manera que convence de que hay correlación entre lo que piensa y lo que dice esa persona. Y eso no existe ahorita. Eso no existe, ¿no? Y es difícil saber por dónde puede venir, ¿no? Es una situación en donde, como dice pues el poema, los buenos dudan y los peores tienen las mejores de las energías, ¿no? Estoy citando muy mal. Pero el punto es ese, ¿no? El punto es ese y la pregunta es si es que existen núcleos o espacios en donde pueda surgir voluntad política. La voluntad política es lo único que ordena el desorden, en mi opinión. Bueno, muchas gracias. Una pregunta compleja que nos plantea Katia. Y bueno, muy honrada de estar acá y qué bonito que sea presencial, ¿no? Porque ya por lo menos por este tipo de conversaciones es bueno escucharnos y vernos. A ver, yo creo que hay, en lo personal, en este digamos, primer panorama, dos elementos que a mí me preocupan mucho. Un primer elemento es cómo en el marco de esta crisis que hemos venido acumulando, ¿no? Más claramente el 2016, pero con raíces previas, como sabemos todos, estamos viendo claramente un avance de las mafias en sus múltiples variedades, dimensiones, manifestaciones, en su penetración, ¿no? De la administración pública. Y eso es un proceso que ya se daba, ¿no? A nivel de gobiernos locales, por ejemplo, o sea, todo lo que vemos ahora en las noticias muy lamentables de asesinatos de líderes ambientales, que desafortunadamente en una situación que se ha agravado en esta pandemia, en una tragedia silenciosa que se acumuló, pero bueno, esta tragedia ya se venía dando hace un tiempo en el marco de complicidades de mafias que tienen control territorial, ¿no? Entonces es un Estado que está y no está, ¿no? Entonces eso sí es preocupante porque ahora esto se manifiesta más abiertamente en, por ejemplo, procesos contra reformas sin ninguna clase de vergüenza, ¿no? Como lo que hemos visto con el tema de transporte, donde es muy interesante cómo estas mafias logran algo insólito en el Perú, ¿no? Logran un nivel de pluralismo político inusitado, ¿no? Tiene defensores en todos los lados del espectro político, como evidencia las votaciones congresales para salvar la cabeza al exministro cuestionado, muy cuestionado Silva, como recordarán, ¿no? O sea, votaciones que no se ven en otros temas de ninguna clase, por ejemplo, de agenda social o temas similares, ¿no? Entonces, ese es un tema que a mí en lo personal me preocupa porque, a ver, yo sé que es un poco alarmista lo que voy a decir, pero, a ver, si es que uno no para esa tendencia a tiempo, mexicanizamos la política, ¿no? Con el respeto a la hermana República de México, pero eso es algo que a mí en lo personal me preocupa mucho porque veo que no hay reacción, ¿no? Orgánica ante ello y es algo que está muy bien distribuido, ¿no? En diferentes tendencias y colores políticos. El otro tema que me preocupa mucho, igual también en el marco de una crisis con raíces profundas, es que estamos viendo un muy acelerado proceso de desmantelamiento de la gestión pública. Y eso que suena a queja tecnocrática, ¿no? En realidad es algo que ya el ciudadano lo está viendo en cosas muy concretas, ¿no? Problemas de abastecimiento de medicamentos, los problemas con los trámites, ¿no? Lo hemos visto también en el tema regulatorio, ¿no? La vergonzosa demora que ha tenido el Perú, porque así ha sido, para actualizar protocolos que permitan cuestiones tan elementales como abrir colegios, ¿no? O sea, al último de América Latina,
¿no? Entonces, y eso no es un tema de cuidado sanitario, es un tema de en qué momento la gestión pública reacciona ante un escenario cambiante, por qué nos demoramos tanto en tomar decisiones que son tan evidentes, por su importancia en derechos humanos y porque finalmente es lo que vemos que es la corriente que están tomando países con diferentes signos políticos. O sea, esto ya dejaba de ser un asunto de hasta tema ideológico o tema de orientación de Estado, era un tema elemental de servicio básico que nos hemos demorado tanto en reactivar por temas que tienen que ver también con la propia forma como se está operando ahora la gestión pública, ¿no? Y esto, a ver, en su momento, yo creo que con justa razón, creo que han habido sectores que han dicho, bueno, lo que pasa es que la gestión pública está dominado pues, por los grupos de siempre, argollas, como la gente de la PUC, ¿no? Y bueno, hay algo de cierto en esa crítica, hay que decirlo claro, estamos en un contexto donde hemos tenido por mucho tiempo una gestión pública que ha sido muy limeñocéntrica, poco diversa, con pocos canales de acceso a las oportunidades, pero, o sea, lo que tenemos ahora es un desmantelamiento donde no hay ninguna clase de principio de calidad, meritocracia o transparencia, y esto es trágico porque, entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir así, espacios del Estado donde por lo menos tenía cierto norte programático, más allá que tengas problemas de implementación, pues ya perdiste el norte programático y estás nulo en capacidad de implementación. Y yo creo que este gobierno está cometiendo o está permitiendo vacíos que son realmente incomprensibles para un gobierno de izquierda, ¿no? Y para mí, por ejemplo, en el top 3 de esos vacíos incomprensibles está la total inercia, carencia de prioridad que hay hacia la agenda de lucha contra la pobreza, que ahora tiene el matiz de lucha contra el hambre, porque estamos ahora con temas de hambre en el Perú luego de esta pandemia. Entonces es realmente trágico este tipo de ausencia o, para decirlo de otra manera, indolencia frente a un tema sobre el cual el Perú tiene experiencia, ¿no?, acumulada, hay una cantidad de entidades que podrían entrar a brindar soportes de la sociedad civil, los ONG, las iglesias, o sea, digamos, no es un problema que no se pueda atender, pero donde claramente no hay ninguna clase de prioridad por parte de las autoridades en las más altas esferas del poder, ¿no? Entonces, en este contexto que lances pez globos de ensayo tipo nueva constituyente, o sea, más allá de que uno podamos discutir la viabilidad política, te demuestra que realmente estamos en un momento donde el sistema no está reaccionando ni siquiera en los acuerdos sociales más elementales, ¿no? Así que esa es un poco mi lectura, un poco, digamos, quizás, no sé si trágica, pero es realmente cómo ven las cosas en ese sentido. Bueno, primero agradecer la invitación. Es un gusto estar acá y además, aunque estos temas sean complicados, difíciles y también, ¿por qué no?, apasionados, creo que es importante tener estos espacios, ¿no? Yo lo que quería decir en primer lugar, que yo creo que yo hablaría de la crisis a 3 niveles, ¿no? Me parece que está el tema de la crisis institucional, el tema de la crisis social, que no es idéntica a la institucional, y la ética, ¿no? Y obviamente están muy relacionadas las tres. Creo que Norma, de las cosas que ha dicho, ha relacionado bastante la crisis institucional con la social, ¿no? Lo que quiero decir es que a veces cuando hablamos de la crisis institucional pensamos que todo lo que tiene que ver con la crisis institucional es el pleito ejecutivo-congreso y ahí acaba la historia. No, señores, ahí no acaba la historia. Eso trae consecuencias para la gente y ese me parece a mí que es el problema principal, ¿no? Porque estoy tan entretenido en ver cómo me peleo y cómo aseguro mis cuotas de poder que no voy a mirar dónde están los que están gritando ahí o los que no pueden gritar y decirme, oye, no tengo trabajo, oye, no tengo acceso a la salud, oye, tal y tal, ¿no? Entonces, creo que muchas veces en las discusiones públicas este lado no se mira, ¿no? Porque también creo que hay un problema bien serio abajo, hay muchos problemas de organización y de, diríamos, de unidad para plantear las propias demandas de la gente, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad de saber sobre ciertas protestas, sabes, y además te lo dice. El otro día estaba, no me acuerdo su primer nombre, Molina, que fue mucho tiempo,
Raúl Molina, que estuvo ahí viendo este tema de conflictos, ¿no? Desde la PCM, y una de las cosas que él decía, y estamos hablando de antes de Castillo, ¿no? Lo que él decía era que antes de ir a conversar a un conflicto, él primero se averiguaba cuántas organizaciones habían y qué quería cada organización, porque nunca hay una ni dos, ¿no? Y eso lo vemos en todo lado. Entonces, es cierto, también socialmente hablando, que hay una, no sé si fragmentación, dispersión, que también hace difícil esa conversación, ¿no? Y digamos, creo que ahí la política en este momento a mí me parece que nos plantea un problema bien serio de convivencia, ¿no? Porque creo que terminamos mucho en la idea de que cada uno interpreta según dónde vive, según con quienes conversa, ¿no? Si yo estoy en Miraflores y converso con mis amigos de ahí, tengo una mirada. Si yo estoy en otro lado, obviamente tengo otra mirada. Eso siempre es así, pero cuando hay crisis, eso se agudiza más. Y más se agudiza cuando hay pocos canales de conversación y de encuentro. Eso tiene que ver con la pandemia también, ¿no? Pero también tiene que ver con esta especie de no sé cómo llamarlo, de disgregación social, ¿no? Entonces, claro, siempre hay los grupos de activistas que van a decir, mira, han matado a este líder, mira, tal cosa, ¿no? Pero al costado tienes a otro que te dice, pero ¿acaso es verdad? Pero no estaban metidos en algo, pero, ¿no? Entonces hay toda una mirada desconfiada que hace difícil que esto que a mí me parece que es un problema fundamental, que tiene que ver con la vida cotidiana de la gente, con la posibilidad de pensar en el futuro del próximo año o del próximo mes, no forma parte de la política, ¿no? Entonces, cuando tú decías que todo es un simulacro, en política se hacen muchos simulacros, pero lo que no podemos, creo, decir es que los simulacros no tengan consecuencias, porque las tienen, y para eso es la política, ¿no? La política es para gobernar. Entonces, creo que digamos, hay también una dificultad para entender qué significa en un Estado que siempre ha sido tan precario, tan fragmentado, tan burocrático, entender que ahora está peor. Entender que lo poco que había de bueno, digamos, de alguna manera se está desmantelando, ¿no? Ya tú lo has dicho, educación, salud, por ejemplo, en ciertas cosas, ¿no? Y también avances en ambiente, ¿no? Entonces, y tampoco tienes a las personas que, digamos, llevaron adelante esas instituciones y que tenían claro los objetivos, porque ahora esos objetivos no están presentes. O sea, los puestos están ocupados, pero los objetivos no son esos, ¿no? Entonces, ahí también el tema ético no es solamente un tema de corrupción. Creo que muchas veces se asocia el tema ético con puramente corrupción. No, o sea, acá el tema ético es que tú no cumples tu función pública. O sea, que no estás mirando donde tienes que mirar, que no estás conversando con quien tienes que conversar, que no estás llamando a la gente que verdaderamente te puede ayudar. Eso es un problema ético-político, porque si tú estás sentado en esa silla, no es porque vas a ganar un sueldo, pues no es la primera razón por la que te sientas ahí. Tienes una función pública, te guste o no te guste. Si no te gusta, salte, ¿no? Y creo que eso está muy cuestionado, pero también creo que la gente abajo cree muy poco en eso. Y ese es parte del círculo perverso, ¿no? Y con muchas razones, ¿no? Porque llovió poco, pues abajo, ¿no? Llegó poco, entonces ¿por qué iban a creer? Entonces, claro, cuando mis colegas politólogos defienden las islas de eficiencia, le dicen, sí, ya está bien tu isla de eficiencia, pero a mí eso no me hizo mucho, ¿no? Y tienen razón también, ¿no? Entonces creo que a ratos yo tengo la sensación, y por eso digo que es un problema de convivencia, y con eso acabo, parece un diálogo de sordos, ¿no? Y los primeros sordos son los que están en el poder, ¿no? Eso. Muchas gracias, Rosa. De hecho, he estado tomando nota de lo que ustedes han dicho y quiero empezar esta segunda ronda
tomando el hilo que ha dejado Rosa, en tanto el problema de convivencia, ¿no? O sea, si bien esta crisis la vemos a nivel institucional y política, porque claro, quienes manejan el país, se supone, están en puestos de poder, se supone, eh, deberían tener cierta preparación, como decía Norma, ¿no? La tecnocracia también es importante, pero el otro día, en otro evento, un evento mucho menos académico, en que caí de casualidad realmente, escuché que alguien decía, los economistas distribuyen dinero para solucionar problemas que no conocen. Entonces, esa frase me pareció importante porque venía de una persona que no ostentaba ningún tipo de cargo en ninguna organización y era una persona que definitivamente lo vivía en su día a día, ¿no? Por el contexto donde vivía, ¿no? Yo estaba en Villa María del Triunfo. Entonces, que no es un lugar que yo suela visitar, ¿no? Yo vivo en Jesús María y como bien dice Rosa, o sea, tú vives en Miraflores, lo ves de una forma, vives en el RIMAC, lo ves de otra y vives en Purús, lo ves de otra forma. El problema es que tan desconectados estamos la gente de Miraflores con la del RIMAC, con la de Jesús María, con la de Breña, con la de Villa María del Triunfo, con la de Purús, ¿no? Y esta conexión yo me pregunto, no sé si ustedes pueden ayudarme a encontrar la respuesta, ¿es responsabilidad meramente social? ¿Es responsabilidad meramente política? Es parte de la crisis, de todas maneras, esta desconexión, ¿no? Hace un momento hablaban de que este no es un gobierno de izquierda, no lo es, ¿no? O sea, nosotros pensamos que no lo es, pero la gente que puso a Castillo en segunda vuelta, que definitivamente no fuimos los limeños, cree de repente, no sé si en una izquierda o en una derecha, pero creyó en una posibilidad de cambio más allá de lo que normalmente creemos en Lima. Porque, valgan verdades, sí nos ven como algo muy distinto. Alguna vez, como yo soy periodista, tuve la oportunidad de conocer el BRAE y se rieron muchísimo de mí las personas que conocí. Pero ni siquiera porque yo les dije algo, solamente cuando se enteraron que yo venía de Lima, lo primero que me dijeron fue, ay, acá no hay metropolitano, señorita, se habrá cansado. Entonces, esa desconexión es profunda en todos los niveles. ¿Hay alguna manera, desde el desorden en el que estamos, desde la poca esperanza que se ve, de lograr algún tipo de conexión social si tenemos en cuenta que no tenemos una base política sólida que sostenga al país? Volvemos a empezar por la izquierda. Me has hecho acordar mi tesis de licencia de sociología, en la que entrevisté a más o menos 100 estudiantes de la Católica y les di papel en blanco para que me dibujaran el mapa de la ciudad. Y por supuesto los ordené de acuerdo a la escala de pagos de la universidad. Y entonces tenías a quienes dibujaban un cuadradito que iba de La Molina, Miraflores, San Isidro, Surco y La Molina. ¿No es cierto? Era un pequeño rombo y esa era la ciudad. Una rayita, aeropuerto. Literal, ¿no? Y quienes tenían una visión de la ciudad que era un cono, ¿no? El cono norte, el cono oeste, el cono sur, etc. Y lo mismo se puede aplicar a la discusión de por qué importa o no importa, más allá de que tenga o no consecuencias, la artificialidad del discurso político y el desmantelamiento de la capacidad estatal. Porque muy pocos están integrados o se sienten integrados a la capacidad estatal. Y quien pudiera quejarse tiene alternativas. Si el país ha vivido la crisis que ha vivido respecto a la pandemia, donde se ha demostrado que no había infraestructura de salud, y si está viviendo la crisis respecto a la infraestructura de educación, ¿por qué no hay movimientos sociales masivos en las calles exigiendo acción sobre esas dos cosas? Porque o unos están desconectados de esa infraestructura, u otros, que tendrían más capital simbólico y social para movilizarse, tienen alternativas privadas. ¿Cierto? Entonces, ¿de dónde va a salir la especie de alianza de clases que pudiera plantear una alternativa política? No veo por dónde, ¿no? Entonces, hay, y siempre ha habido, eso no es ninguna novedad, por eso estoy pensando en mi tesis, que es desde hace 30 años, ¿no? Hay y siempre ha habido una especie de apartheid social solapa, ¿no? En el que todo el mundo está en un pedacito del espacio y eso es lo que, su pequeño control de pisos sociales ecológicos, ¿no? Pero
Lo que ahora notas un poco más es que como eso significa que todo el mundo privatiza su acceso a servicios en la manera y en el nivel en el que puede, en efecto se desconecta del Estado y de la importancia o del interés en actuar políticamente. Entonces, esa es la desconexión que yo veo y que es preocupante. Entonces, para poder responder a esa desconexión, tendría que haber algún tipo de propuesta que tuviera una visión integral de cómo una transformación del Estado afectaría y cambiaría efectivamente la vida de la gente en distintos espacios, en los distintos sectores y estratos a los que pertenecen, ¿no? Entonces, y eso es lo que dudo que encuentre, ¿no? Digamos, tú ves, por ejemplo, las derechas, por lo menos las que llegaron a la elección, ¿no? Y el nivel de confrontación entre las derechas era tan agudo que parecía confrontación de izquierdas, ¿no? Porque además claramente representaban sectores sociales bien distintos, ¿no es cierto? Una burguesía lumpen representada en el fujimorismo, vinculada a negocios ilegales, etcétera, ¿no? Un espacio medio tecnocrático internacionalizado, ¿no? Y el conservatismo tradicional. Absolutamente enfrentados porque son realmente incompatibles en términos ideológicos, pero también creo yo de fracciones de clase, ¿no? Y entonces es posible que allí o en el centro o en la izquierda, lo dudo cada vez más, sea posible establecer nociones programáticas que jalen sectores de distintos espacios sociales. Esa es la pregunta. A ver, algo que también yo me he estado preguntando mucho es qué es lo que se está entendiendo como demanda de cambio, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, el Latinobarómetro en las últimas cifras que han presentado el jueves, claro, salimos muy mal, ¿no? En todos los indicadores que tienen que ver con valoración de institucionalidad, por ejemplo, pero al final, o sea, ¿cómo uno ve la institucionalidad? Tú eres un ciudadano, ¿cómo la ves, no? La ves en las normas, la ves en las instituciones, en los servicios que recibes. O sea, finalmente hay una dimensión de la política pública que es muy relacional, ¿no? Es la interfase entre el Estado y la ciudadanía. Y claro, y antes de la pandemia, pues el tipo de relación que tenías con la política pública dependía de dónde estabas, ¿no? Podía ser una relación más cercana a servicios o más cercana a trámites, ¿no? Si es que, por ejemplo, eres un usuario más de servicios privados de educación y salud, lidias con esta política pública cuando pagas impuestos, cuando pides permisos, cosas así, ¿no? Versus quienes han lidiado con esta política pública más como usuarios directos, ¿no? De programas sociales, de servicios de educación pública, lo que fuese, ¿no? Entonces, en esa mirada, yo sí creo que bueno, algo que era cierto antes de la pandemia, pero que la pandemia como que ya lo pone en Full HD, por decirlo así, es que sí se requiere diagnósticos más integrales. O sea, yo sé que eso es una recontra academicista, o sea, no estoy pensando en un montón de seminarios que duren 5 años, pero sí, o sea, ante la frase que a veces uno escuchaba mucho, ¿no? Hace algunos años, ¿no? Que te lo podían decir también en ciertos círculos tecnocráticos, ¿no? No, el Perú está sobrediagnosticado, tenemos que actuar. O sea, que eso ya no era cierto en ese momento, porque, o sea, aparte el problema es que no se está leyendo bien estos cambios en el país. Ahora creo que estamos en muchos aspectos andando a ciegas, ¿no? Y, por ejemplo, les voy a dar un caso de los temas de mi especialidad, ¿no? O sea, nosotros en el Perú, por ejemplo, no tenemos una lectura ni fundamentada en sistema de focalización, ni integral a nivel de data, ni mucho menos clara a nivel de estrategia para responder a los pobres urbanos, que siempre han estado en la foto, pero el Estado peruano se acostumbró, y digamos, no por malas razones, ¿no? Habían buenas razones, se ruralizó la estrategia de lucha contra la pobreza porque pues estaban los bolsones, ¿no? Estaban todos los pendientes, digamos, históricos, aparte de las recomendaciones de CBR, o sea, habían buenas razones para tener una mirada prioritaria a lo rural con las limitaciones que conocemos, pero finalmente eso es lo que el Estado peruano tenía en la pandemia. Por eso que la respuesta, ¿no?, de asistencia a los bolsones rurales fue menos dramática. Los instrumentos estaban ahí, estaba juntos, estaba PSOE 65. El problema era la desnudez en urbano, ¿no? Entonces, ¿tenemos idea? No tenemos la menor idea de lo que está pasando ahí. Porque tienes, además de las propias dinámicas, o sea, lo que es, por ejemplo, una gran ciudad como Lima, a diferencia de ciudades intermedias, todo el tema de los migrantes, que es un asunto que no terminamos de digerir acá en el Perú, ¿no? O sea, se sabe que requieren una atención, pero políticamente se ha presentado como un aspecto que tiende siempre a miradas xenofóbicas, ¿no? Pero entonces,
todo esto para decirles que, o sea, yo soy de las que creo que sí hay un esfuerzo por, no sé si llamarlo relectura, baño, cable a tierra, baño a realidad, ¿no? Pero que se tiene que dar a nivel de las diferentes instituciones. Ahora, claro, el problema es que vamos contra el tiempo y hay demandas sociales urgentes, ¿no? Que están, yo siento como que aguantándose, acomodándose. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en un país donde, para bien o para mal, depende de cómo lo miremos, los problemas de bienestar se han resuelto siempre de manera privada. Y no me refiero necesariamente al que tiene prestación privada de salud o educación, sino se resuelve privadamente en tu familia, en tu comunidad, en lo próximo. O sea, en general el ciudadano promedio del Perú no espera mucho del Estado como un agente que provee bienestar, porque eso es lo que su experiencia de vida le ha enseñado, ¿no? Ahora, eso, a ver, les decía, es bueno o malo, depende cómo lo veas, porque, a ver, se podría tratando de rescatar lo bueno que es un ciudadano que resuelve como puede. Lo malo es que ha tenido una barra, un techo de expectativas muy bajo. Y eso que de alguna manera que es uno de los elementos que yo creo que explica por qué nuestra clase política en general, izquierdas, derechas y lo que está al medio, anda a veces tan poco consciente de que su trabajo es contribuir a que se resuelvan problemas concretos en el ciudadano, ¿no? Pero bueno, por ahí la dejo y seguimos. Creo que tu pregunta es difícil, es bien complicada, pero yo tenía como dos ideas en la cabeza, ¿no? Una primera, que es más como colocar también un antecedente grande, aunque lo voy a decir y también sé que tiene como vacíos, ¿no? Pero bueno, ahí va. O sea, yo creo que en los gobiernos digamos, de este siglo, el discurso político ha sido el discurso en favor de los pobres, ¿no? Que también fue el discurso de Fujimori, pero que no era el discurso anterior. Y que de distintas maneras ese ha sido digamos, el centro del asunto, ¿no? Como discurso político. Y en el cual siempre se decía que, digamos, el Estado tenía que ponerse de cara a la gente y todo este rollo de los servicios, ¿no? Si ponemos esto dentro de la crisis política actual y vemos esta confrontación entre Castillo y Keiko, a mí me parece que políticamente hablando, Castillo ha levantado no solamente la expectativa, sino el odio, la molestia, la cólera acumulada de la gente. La gente puede tener bajas expectativas, como dice Norma, yo creo lo mismo, porque está acostumbrada a vérselas por sí misma. Y eso ha sido también muchas veces estudiado o leído como creatividad popular, como capacidad de sobrevivencia, lo cual es bienvenido, pero es insuficiente si estamos metidos en el mismo país, ¿no? Y creo que políticamente hablando siempre ha sido muy difícil articular el país. Me vienen a la cabeza las cosas que dice McEvoy cuando habla del inicio de la República, ¿no? Nuestro país es muy archipiélago, pero no solamente por los líderes, sino por las poblaciones también, ¿no? Cuando uno tiene oportunidad de conversar con gente de diferentes sectores, no solamente de los barrios mesocráticos de Lima, esa característica es muy fuerte, ¿no? Y siempre hay, con toda razón, una dificultad de establecer un nosotros, ¿no? Porque prima eso, y eso prima porque es ahí donde, más que nada, es mi terreno conocido, tiene que ver con mi identidad y es también donde resuelvo mi sobrevivencia, ¿no? Y mi vida cotidiana. Entonces, ¿por qué te voy a cambiar tu discurso? Entonces, ¿para qué estamos en un país si somos un archipiélago? Y yo creo que eso en política es muy fuerte, ¿no? Claro, ahora, esa radiografía puesta en esta crisis política es bien complicada, pues, porque uno dice, ¿dónde están los salvadores? ¿No? Que es siempre como también hemos funcionado. No hemos funcionado por grandes partidos, hemos funcionado siempre por caudillos, ¿no? Los supuestos salvadores. Y eso también está metido en la mente de la gente, ¿no?
pero creo que también la política de alguna manera, o sea, con la crisis que tenemos, yo creo que sí hay que plantear salidas tipo salvataje, ¿no? O sea, yo no veo otra solución, porque la otra es quedarte de brazos cruzados y que ya pues que se sigan sacando la mugre y que vayamos a lo que se venga, ¿no? ¿Qué será? ¿No? Ya no va a haber vacancia porque ahora no tienen los votos, pero no sabemos si los van a poder comprar más adelante, ¿no? Ahora no tienen los 66 para la constituyente, pero de repente los consiguen. ¿Qué sé yo? O sea, yo siento que estamos a un nivel así, ¿no? Por eso digo la palabra salvataje en política, ¿no? Y no creo, y ahí creo que es donde yo misma, no sé si me creo lo que digo, o sea, yo misma lo digo con duda, porque es difícil encontrar, y en realidad tendríamos que ver la forma de encontrar no solamente el liderazgo, sino algunos puntos básicos que ayudaran a esa salida, ¿no? Creo que en política uno tiene también que hablar en esos términos. No puedes hablar solamente en términos de, ya pues así es, ¿no? Y no sé lo que va a pasar, sino que, bueno, te tienes que imaginar posibilidades. Obviamente lo que estoy diciendo es una cosa que se puede criticar por los cuatro costados, pero yo no veo otra cosa, porque hemos hablado del nivel de crisis que hablamos, ¿no? Pero sí podría uno, quizá haciendo una radiografía, no sé si de los partidos solamente, pero quizá de otras instituciones, organizaciones, encontrar gente que esté dispuesta a comprarse ese pleito, ¿no? Ahora, creo que ahí la barrera más difícil es cómo establecer los términos de una pluralidad en ese salvataje. Porque no es solo una pluralidad política, no es solo una pluralidad social, es también una pluralidad regional, es lo que estamos hablando. Porque si no, la gente tampoco te va a creer. O sea, si tú vas a poner a 5 limeños, bueno, no te van a creer tampoco, ¿no? Y ¿por qué ese punto es importante? Porque yo dije algo rápido, pero lo quiero retomar. Que es una cosa que también hay que testear más, ¿no? Pero la veo en varios signos, que es esto que dije que Castillo hizo salir ese fastidio, esa rabia, esa cólera de estar postergados, y entonces generó en la gente, y uno lo ve muchas veces verbalizado en sus funcionarios, un espíritu de revancha. Ahora nos toca a nosotros. Robaron fulano, mengano, perencejo, me toca robar a mí. Hicieron tal cosa, trajeron a sus amigos o argolla, no sé qué, me toca a mí. Y por eso es que yo también digo que es un problema de convivencia, porque los supuestos salvadores tenían el mismo rollo que los depredadores anteriores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y claro, esa imagen que yo doy puede saber a una especie de imagen bíblica, ¿no? ¿Dónde están los justos? No sé cómo decían, los justos de no sé dónde, para salvar a la ciudad, ¿no? Pero algo así yo siento que está en el candelero, ¿no? Si es que nos interesa conversar sobre salidas, ¿no? Si nos interesa analizar el curso de los acontecimientos, podemos decir 25 cosas más, ¿no? Pero creo que es un momento tan complicado y todo está tan desmadrado que cuando uno hable de soluciones siempre te van a criticar y te van a decir, ay, qué ilusa eres, ¿no? ¿De dónde se te ocurre eso? Ese es el clima en este momento, ¿no? Por eso lo que digo, lo digo y yo misma no me lo creo, ¿ya? O sea, me lo creo porque no creo que haya otra cosa, pero creo que es muy difícil. Y creo también que si uno lo pone en la mesa, te van a decir, ah, ya, bueno, pues, pero a ver, muéstrame esa gente, quiénes van a ser, quién. Y la parte que me es más difícil es quién toma esa iniciativa, ¿no? ¿Quién congrega? ¿Quién, ya, oye, hablemos con quién? ¿No? Y eso es bien serio. Entonces, ¿vamos a esperar más rato para que eso se siga fregando? Por no decir otras palabras. Bueno, ya estamos bien fregados, ¿no? Ya estamos bien fregados, pero nos podríamos fregar más. Nos podríamos fregar más. Wow. Hay cosas que creo que la idea de
del salvataje que plantea Rosa me parece importante debatir en este momento porque si bien el Perú ya no está sobrediagnosticado, yo recuerdo que yo escuchaba mucho eso cuando entré a la universidad hace 20 años, y en 20 años han pasado muchas cosas, ¿no? Em, Todavía lo escucho de algunas personas, y eso me da pena, porque eso quiere decir que viven realmente desconectados han vivido realmente desconectados los últimos 20 años, pero también recuerdo que cuando mis amigos y yo decíamos eso, porque yo también lo he dicho alguna vez, éramos jóvenes, muy jóvenes, teníamos 18, 19 años, lo habíamos escuchado de otras personas, de personas que en ese momento eran nuestros referentes. Y crecer te da una perspectiva distinta, ¿no? Habíamos escuchado muchas cosas de las que sucedieron en el gobierno de Alan García en los 80, y nosotros o no nacíamos o éramos muy chiquitos. Bueno, vivimos otro gobierno de Alan García, y los errores fueron otros, porque el contexto fue otro, ¿no? Y las muertes fueron otras. Em, es diferente vivirlo que estudiarlo, sobre todo si no lo vamos a estudiar profundamente, ¿no? Si no somos historiadores o politólogos, qué sé yo, que nos acerquen a los detalles de ciertas cosas que se vivieron en el Perú en otras épocas, ¿no? Entonces, para centrarnos en una época en la que hemos vivido todos los aquí presentes, el Perú en algún momento empezó a andar en piloto automático, creo yo, ¿no? Y en ese piloto automático en el que había... esto tiene que ver con una conversación que tuve con mi madre, ¿no? La sabiduría que, ella dice, la sabiduría que te da el ir al mercado. Siempre me ha dicho eso. Porque ella me decía, crisis siempre han habido, pero todavía podíamos comprar pollo, todavía podíamos comprar papas, todavía podíamos comprar cosas, a pesar de los paros, a pesar de las tomas de carretera, a pesar de todo eso. Pero el día que la zanahoria costó 20 soles, ese día memorable, recuerdo haber hablado por teléfono con mi mamá y mi mamá me dijo, hija, esta vez sí me preocupa. Y a mi mamá normalmente no le preocupa la política, porque dice que ella no lo mantiene ningún presidente, como lo dice mucha gente, ¿no? Y me dice, ahora sí me preocupa, porque cuando la gente no tiene que comer es cuando empieza el desmadre. Y ahorita mucha gente no tiene que comer, ¿no? Entonces, el desmadre, ¿qué desmadre? Eso me quedé pensando yo, ¿no? No va a ser el desmadre que conoció mi madre haciendo colas en la época de Alan García, porque este es otro mundo, o de repente sí, no lo sé. Pero de repente puede ser un desmadre más complejo porque hay muchas más demandas. Digamos, en los 80 el internet no existía, no era un derecho humano. Ahora la gente no solamente necesita agua, luz, también necesita internet para estudiar, para trabajar, para poder ser alguien, para poder estar incluido en la forma en la que funciona el mundo ahora, ¿no? Entonces, las demandas son mucho más amplias, no se han solucionado las básicas. Hay gente que necesita internet en lugares donde no hay luz. Entonces, hablábamos, hace un momento Norma mencionaba un tema que ella la tiene muy comprometida, que es la vuelta al colegio, ¿no? Y hablábamos cuando empezó la pandemia de que tenemos que lavarnos las manos todos los días y a cada rato, no sé qué. Habían niños que no lo sabían porque en sus colegios no habían baños, no habían agua en los baños. Entonces, vamos, que el desmadre es muy grande, ¿no? Pero me interesa lo del salvataje. Me interesa lo del salvataje en la medida en que hablemos de algo que puede ser aún dentro de la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, no podemos pedir que el presidente sea un líder de determinada forma porque no es un líder de ninguna manera. No podemos pedir que el Congreso tome una postura también de liderazgo porque no hay un liderazgo en el Congreso, ¿no? Este debe ser un Congreso, este es uno de los congresos más desordenados que he visto y que creo que entrevistando a historiadores y a politólogos me han dicho lo mismo, ¿no? Este es un Congreso muy fragmentado, no solamente por el número de bancadas, sino por la forma en la que votan, la forma en la que piensan y la forma en la que actúan, ¿no? Entonces, ¿hay alguna posibilidad de salvataje? No les pido un diagnóstico, una consultoría para que salve el gobierno, no, solamente un ejemplo de por dónde podríamos empezar, de repente desde el orden político, de repente desde el orden social, o de repente desde lo que necesitamos que habría que buscar dónde está y que no estamos viendo ahorita en una primera instancia. Yo honestamente creo que quien más oportunidad tiene para reordenar las cosas es la derecha. Honestamente, y creo, lo leí en un tuit de David Sulmont,
y le respondí, por favor no les des ideas, ¿no? En realidad a quien más le convendría una asamblea constituyente es a la derecha, para consolidar un sentido común ultraconservador que tiene el país y plasmarlo en el texto constituyente. Podrían perfectamente navegar el debate sobre los capítulos económicos, porque lo que les interesa y lo que siempre les ha interesado es afirmar más bien nociones culturales y sociales ultraconservadoras para las que tienen apoyo. Fuera de las movilizaciones anti alguien de los últimos años, la movilización más grande, que yo sepa, ha sido la de Con mis hijos no te metas. ¿Y por qué no transformar eso en energía política? La tienen. Pienso también que la misma derecha, si pusiera su actuación en orden, podría encontrar un candidato de consenso. Encontrarían, por ejemplo, un militar tipo Quiabra, que es un militar que se propagandiza sobre la base de la victoria del CENEPA y no sobre la base del conflicto interno, ¿no? y que tiene, ¿no?, el perfil de militar que les encanta y que no es ridículo como los marinos congresistas. Podría perfectamente hacerlo. Tienen candidato, tienen posibilidad de cambiar la Constitución, tienen posibilidad de adelantar elecciones y no lo hacen. Entonces, ¿hay posibilidades de reordenar el asunto? Por supuesto que las hay, por supuesto que las hay, en clave conservadora, ¿no? Y responder a reinstalar un orden en el que la gente se siente más, entiende que sus expectativas se corresponden con el Estado que les están dando, porque les pueden decir, vamos a hacer un Estado mínimo para que tú hagas lo que quieras. Perfectamente factible, ¿no? Entonces, acá podría ser un caso de nadie sabe para quién trabaja, pero dudo que tengan la audacia de pensar así, porque, digamos, si alguien es más mediocre que el gobierno, es la oposición al gobierno. Francamente, es una incapacidad táctica extraordinaria. Luego está el centro perdido, ¿no? que más o menos existió o tenía visibilidad en algún momento entre el fin de PPK y el gobierno de Vizcarra, ¿no? ¿Dónde está Salvador del Solar? ¿Dónde está el equipo tecnocrático con capacidad de coraje político? Desaparecido completamente, totalmente desaparecido, ¿no es cierto? Creo que en algún momento Salvador del Solar salió a recomendar a la gente que se lave las manos y fuera de eso no volvió a aparecer, ¿no? Entonces, ahí habría objetivamente posibilidades de articular un programa, de articular salidas políticas. Por supuesto que las habría, también las habría, ¿no? La posibilidad de articular un centro que vaya desde ciertas izquierdas hasta ciertas derechas, por supuesto que la habría, con candidatura y con todo. Pero tampoco hay la voluntad política de ordenar esto. Y de la izquierda no hablo porque viniendo ahí sé lo deprimente que es el escenario, con una líder cansada, agotada, retirada en la práctica, ¿no? Luego de 2 campañas brutales, ¿no? Y con espacios pues, de destrucción interna extraordinarios. Entonces, claro, esa es una dificultad que veo y por lo tanto, digamos, la situación apunta al estancamiento y en el estancamiento es difícil pensar en salvatajes porque para que haya salvataje alguien tiene que pedirlo, alguien tiene que articularlo. O sea, ¿qué salvatajes ha habido en América Latina? Centroamérica, ¿no? En Guatemala, en Honduras, llegó un momento en que el sistema político dice, ¿sabe qué? Nosotros no podemos, le pedimos a la OEA o a la ONU que vengan y nos instalen una fiscalía propia de ellos dentro de nuestro sistema político para luchar contra la corrupción y desarmarnos la corrupción, ¿no? Así de concreto. Nosotros no lo podemos hacer solos. Vengan y háganlo por nosotros, ¿no? Eso es un salvataje en situaciones extremas, en donde la clase política se pone de acuerdo para decir no podemos hacerlo como país, vamos a tener que hacerlo con ayuda internacional, ¿no? Una CICIG en Guatemala, una MAXI en Honduras, ¿no? Podríamos haber llegado a eso, pero no veo a nadie diciéndolo, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos en un larguísimo round de estudio, ¿no? Pero en una pelea pues no de boxeadores sino de payasos, ¿no? Se agarran gachetadas. Y a eso es a lo que me refiero con esta persistencia de lo artificial y de lo simulacro, ¿no? Pero que habría posibilidades de articular, por supuesto que las hay. Lo que pasa es que, exacto, no hay quien. Y los poderes fácticos tampoco lo hacen. O sea, a mí me sorprende que los Dionisios Romeros de este mundo no sienten en su sala a 4 o 5 actores para decirles hagan esto de una buena vez. No lo están haciendo. Entonces,
¿quién es el que tendría que hacerlo? ¿No es cierto? Es que no veo por dónde. A ver, yo creo que dentro un poco de estas lógicas de salvataje, ¿no? Que decías, Cata, y a nosotros pasó 9 meses en inercia, ¿no? Y claro, en una lógica donde, claro, va creciendo el descontento, el gobierno se vuelve cada vez más indefendible, es más costoso salir a dar la cara por ellos, ¿no? De hecho, varios de sus defensores se han escondido. Y es muy cierto lo que dice Eduardo, ¿no? Varios de los, digamos, supuestamente generación de líderes de recambio han estado ausentes, ¿no? Y de hecho, a mí me dio mucha gracia cuando vi esta lista de candidatos municipales, ¿no? Los precandidatos para Lima, o sea, la gran mayoría ha estado fuera del escenario todo este tiempo, ¿no? Es como que aparecen, ¿no? Quieren aparecer inmaculados a esa discusión sin haberse comprado ninguna clase de discusión pública previa. Hay un montón de pleitos para comprarse. Entonces la pregunta es por qué la gente no se los está comprando, qué está esperando. Yo creo que acá hay un espacio para la sociedad civil, pero lo que pasa es que va a ser una sociedad civil que opere de manera distinta a lo que recordamos, por ejemplo, en la crisis de la caída del fujimorismo, ¿no? Y yo creo que lo que ha pasado con la Iglesia es un llamado de atención a que las fórmulas del pasado ya no van, ¿no? Es finalmente lo que la Iglesia, por lo menos mi lectura, en este acercamiento de Barreto y esta, digamos, búsqueda de pacto con el acuerdo nacional, ¿no? Era, digamos, una forma de hacer las cosas como las hacíamos hace 20 o 15 años, ¿no? Que claramente hemos visto que no ha tenido, lamentablemente, ninguna clase de llegada, ¿no? Lo cual es trágico, porque además hay, que creo yo que el gobierno ha jugado muy mal a la carta, porque el mensaje es que quemas a quien te quiere ayudar, ¿no? Un mensaje que puede ser muy corrosivo. Pero, digamos, a pesar de ello, yo creo que sí la sociedad civil tiene un rol. La pregunta es qué sociedad civil, bajo qué formas institucionales y bajo qué agenda, pero sí creo que ese es un gobierno que bajo presión toma decisiones. Demora una barbaridad, pero creo que, por ejemplo, hay cosas muy concretas que se podrían pedir con más insistencia, y es aquí donde yo honestamente, así como tú has analizado, ¿no? la incoherencia de las derechas, hay una incoherencia profunda en las izquierdas. O sea, cada día que tú mantienes este gabinete encabezado con este señor Torres, ¿no? Cada día que pasa está generando un daño profundo a la capacidad de construir cualquier puente, ¿no? O sea, yo creo que algo concreto que se puede pedir, es más, ya lo han pedido los gobernadores regionales. Lo que pasa es que en la vorágine tan loca que vivimos, acuérdense, salió Jean-Paul Benavente antes de Semana Santa a decir que le da al gobierno hasta creo que era 21 de abril, ¿no? 22 de abril, no me acuerdo qué día de abril, para que cambie el gabinete, y pasó piola. O sea, cuando lo que hay que hacer, yo creo, un poco más es empezar a insistir en esta agenda mínima que a nivel del elenco estable implica una recomposición de ese gabinete que ya no da más, ¿no? Y a nivel de ya narrativas públicas, y ahí es muy importante el rol que puedan tener, digamos, los medios, pero en un sentido amplio, ¿no? Me refiero también a la prensa independiente, a grupos de activistas, en empezar a poner en agenda una serie de no negociables, ¿no? Por supuesto que va a ser muy desordenado, muy caótico, porque estamos en un contexto donde no hay estos líderes aglutinadores, pero quizás la única vía que nos quede es empezar a poner eso sobre la mesa para que también esos actores políticos se den cuenta que no está pasando piola, ¿no? Su displicencia en una serie de temas, ¿no? Ahora, pero es complicada tu pregunta, Cata, claramente es súper complicada. Yo creo que estamos en un momento donde nadie quiere quemarse, nadie quiere perder, ¿no? Estamos en un equilibrio de temores y ese es lo trágico de esta historia. Pero quería mencionar algo más que me quedó también a propósito de lo que decía Rosa en la ronda anterior, y tiene que ver con la idea de los diagnósticos. Y otro tema que no tenemos la menor idea es qué onda con las clases medias, lo que sea que eso signifique en un país como el Perú, ¿no? En un contexto donde la lógica de clase media es clave para avanzar una serie de reformas, ¿no? Por ejemplo, la tributaria. Pero también esto te lleva a una mirada más de conjunto del país, donde si bien es cierto que el ciudadano promedio, indistintamente de su nivel socioeconómico, espera poco del Estado, tampoco es un ciudadano que rechace un Estado que provea mejores servicios. O sea, es algo que normalmente en las encuestas la gente demanda, ¿no? Que seguridad, ¿no? Que salud, ya bacán. Entonces todos queremos eso, monstruo. Pero entonces el tema es cómo nos, de alguna manera, comprometemos en esa agenda. O sea, ¿dónde está el sentido de la, vamos a decirlo de una manera,
corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces acá el Perú somos muy interesantes, ¿no? Parte de las cosas que tenemos que entender es por qué, por ejemplo, a nivel de la opinión pública esta idea de que, ok, que tributen los más ricos o que tributen más las empresas mineras es visto con, digamos, apoyo, ¿no? Pero cuando hablas de, por ejemplo, cambios en los esquemas de tributación que ya aterrizan a tu bolsillo, ya el apoyo se acaba, ¿no? Y es alucinante cómo eso se repite en los diferentes niveles. Y es una discusión complicada, pero necesaria, porque no nos va a quedar de otra, por ejemplo. Si de alguna manera, pensando en la cohesión, ¿no? que decía Rosa al inicio, o sea, uno de los temas que ayuda normalmente a generar el sentido de cohesión y a sentar bases del sistema de bienestar que sean mucho más universales es que tengas esquemas de tributación mucho más amplios, con bases tributarias más grandes en el país donde el 70% es informal y está muy contento siendo informal, ¿no? Entonces ahí también hay un tema hacia la ciudadanía que tenemos que, no sé, pues psicoanalizarnos, mirarnos más críticamente a nosotros mismos, porque claro, el palo va a los políticos, ¿no? Y con justa razón, metámosle todos los palos que ameritan, pero también a nivel de la ciudadanía hemos estado en un punto donde nos hemos quejado mucho y no estamos asumiendo que muchos de estos cambios también nos van a, en el buen sentido, costar, ¿no? O costar en tributación, o costar en pleitos que nos tenemos que comprar, o procesos donde tenemos que comprometernos, ¿no? Y eso es algo que ahí sí también nos va a tocar entender qué pasa, ¿no? ¿Por qué hay tantas resistencias, ¿no? A, por ejemplo, cuestiones como el tema de los avances a nivel de la informalidad, ¿no? Que es una discusión fundamental, que está muy empantanada, ¿no? Que se ha hablado mucho en términos de los costos de formalización, y ahí sí, por supuesto, hay mucho que hacer con eso, pero también lo que pasa es que hay una cantidad de ciudadanos de diferente perfil donde estar fuera del radar del Estado es lo mejor que les puede pasar, ¿no? Entonces, con ese tipo de ciudadanos estamos complicados, ¿no? Si es que queremos avanzar en un Estado con una mayor orientación de bienestar. Gracias, Norma. No sé qué voy a decir, ya he caído en mi propia trampa. Estaba pensando antes de hablar, ¿no? Pero una cosa que quería reaccionar cuando tú decías que los poderes fácticos no hacen nada, y yo pensaba, de lo que he leído, pensaba que no están reaccionando porque, digamos, los grandes, todo lo que son sus ganancias está funcionando bien, ¿no? O sea, ellos no viven de la política pública del día a día, viven de la macro, y esa está bien encaminada. Entonces, curiosa, eso es parte también, es una cosa que hay que hacer ver más, ¿no? Lo conservador que es este gobierno a ese nivel. O sea, el gobierno llamado del pueblo en realidad no favorece al pueblo, lo favorece a ellos, porque eso es lo que sí sigue funcionando. Y lo que se destartala es lo de esos sectores medios bajos que usan los servicios del Estado, ¿no? Entonces, pero también hay entre ellos, y yo pensaba ahí cuando la figura de salvataje, me parecía bien lo que tú decías, por ejemplo, de una figura como Quiabra o quien sea así, ¿no? Así y de otros tipos también, ¿no? Pero también pensaba que el ingrediente de gente de gremios, de diferentes tipos de gremios, es otro componente que podría entrar, ¿no? Hoy día me pasaron un artículo de Bertel, que una de las cosas que dice en el artículo que está en gestión es ahora sí creo, con lo de la constituyente, ahora sí creo que tenías un plan, Castillo. Hasta ahora pensé que solamente eras un inepto, ¿no? Y eso, la verdad es que me parece bien, bien importante, porque es un matiz importante, ¿no? Diferente, digamos, a cómo ha venido funcionando la derecha en el Congreso, ¿no? Entonces, pensaba que ese tipo de personajes podrían también ser parte de esa conversación, ¿no? Igual que algunos tecnócratas u otra gente que, digamos, que puede estar en las universidades o en la cultura, qué sé yo, ¿no? O sea, yo creo que en realidad es como que tienes que escarbar el fondo de la olla, pues saber qué hay, ¿no? Y no es necesariamente el actor político que está de político el que va a resolver, ¿no? Creo.
Aunque claro, siempre uno diría es lo mejor porque sabe cómo funcionan las cosas, pero si no quiere, no quiere, ¿no? Y creo que en ese sentido también creo que los puntos no negociables tienen que ver con el tema del hambre, el tema de la pobreza, tiene que ver con el tema del empleo, y creo que ahí sí hay que trabajar esto que dijo Norma, del tema de los informales. O sea, esto de que el INEI te diga que el 79% son informales en el Perú. Entonces, claro, también, digamos, visto de otro lado, eso también explica este desenganche en la crisis política y este desenganche del Estado, ¿no? Y que hace también difícil la solución, ¿no? A ratos uno cuando está hablando del Estado está pensando, es el gran poder, pero no tiene ningún poder, porque hay un montón de gente que no se vincula con lo que hace, ¿no? Entonces es absurdo, es completamente absurdo, ¿no? No sé si estamos en el momento en que hay que llamar a alguien de afuera, pero digamos en el caso nuestro, en el paso de Fujimori a la democracia, hubo la mesa de diálogo de la OEA, ¿no? Y no sé, pues, si este es el momento ya, de repente todavía no, porque internamente no hemos probado cosas. Entonces yo creo que tenemos que probar cosas. Y fallarán, pues, pero creo que ahí sí hay un punto bien importante que dijo Norma, es que todos estamos muy encapsulados, o sea, no nos queremos ensuciar con este laberinto, ¿no? Hay muchas razones, uno las puede entender, pero es lo que es, ¿no? Y creo que eso, mucha gente dice, ah, sí, la pandemia, no es solo la pandemia, o sea, ya a mí ya me parece como un eslogan, ¿no? La pandemia, entonces ya todos nos lavamos las manos con el rollo de la pandemia, ¿no? Cuando la verdad es que por ahí no van las cosas, ¿no? Yo creo que una cosa que sí me parece importante y que claro, no es inmediata, pero tiene que ir como parte de todo esto, es estimular mucho más conversaciones sobre esto en todas partes. Y no dejar simplemente a que 4 personas opinen sobre esto, porque creo que tenemos que hacernos la idea de, bueno, ¿qué pasa, no? Estaba pensando, por ejemplo, ayer tuve una reunión con los jefes de práctica de ciencia política, y yo estoy a cargo de esa licenciatura, y los chicos comentaban que los alumnos están muy preocupados porque ¿dónde vamos a trabajar con la crisis política que hay? Y además estamos en la Católica, en el Estado no nos van a recibir. Entonces están deprimidos con ese tema y muy preocupados, ¿no? Entonces estuvimos hablando largo rato de eso, ¿no? Pero a mí me parece, o sea, justamente, ¿no? Una reacción que por un lado es completamente comprensible, pero cero reacción política, o sea, a ellos les preocupa su puesto de trabajo, razonable al 100%, incompleto también, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos, no solamente a los chicos que están ahí en la licenciatura de Ciencia Política, a los que tenemos más recorrido también nos pasa, ¿no? Entonces creo que la conversación, el análisis, el tocar puertas muy variadas, a mí me parece que es necesario, porque o sea, hay muchas conexiones en distintos espacios y yo creo que hay que moverlas. Yo no creo tanto, aunque siempre he creído en lo de sociedad civil, porque yo siento que está demasiado paralizada y con un rollo demasiado hecho. Y creo que eso no le llama a nadie en este momento, desgraciadamente. O sea, la gente de sociedad civil tiene que aprender a conectarse con la gente, igual que pasa con los políticos. Y no aprenden, pues siguen repitiendo el rollo, repiten. Y eso no es, ¿no? Por eso estamos fregados también, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante conversar y conversar con distintos sectores, ¿no? Y sabiendo que también lo que dijo Norma, ¿no? Soluciones como las de antes ya no funcionan, ¿no? Esto de la intervención de la iglesia, hecha de buena fe, pero sin darse cuenta de que las cosas han cambiado.
sin terminar de darse cuenta, porque algunos de ellos se dan cuenta, pero no. Entonces, no tenemos padrinos o madrinas. Claro, la iglesia ha servido mucho de eso en muchos momentos, ¿no? Tenemos que ser nosotros mismos y ese es parte del problema, que no queremos hacerlo, simplemente, ¿no? Wow. Muchas gracias, Rosa, Norma, Eduardo. Muchísimas gracias por esta conversación de hoy en la mañana. De verdad, un gusto volver a la presencialidad de alguna forma y me quiero quedar con una frase de Rosa. Necesitamos conversar a todos los niveles y me atrevo a añadir algo y que esa conversación nos lleve a la acción. Necesitamos aprender otras formas de actuar, aprender otras formas de comunicarnos. Yo sé que es complicado a veces conversar en la era de las redes sociales, ¿no? El Twitter, el Facebook, a veces en lugar de propiciar una conversación, lo que propician es una separación, ¿no? No sé, brechas mucho más abiertas, pero ahí es cuando hay que buscar más espacios para conversar, ¿no? Y yo invito a eso a todas las personas que nos van a ver, que nos están viendo y nada, me autoinvito también a esa conversación. Todos estamos invitados a eso, no dejemos esa invitación al aire. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, de verdad, ustedes, para mí ha sido una conversación muy aleccionadora. Nos vemos pronto, espero. Gracias.